del defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, quien ha tenido la deferencia de darnos una entrevista, al menos telefónica, para hablar del papel tan importante que ha desempeñado la institución de la cual él hoy está a cargo a lo largo de, desde que se fundó, desde que se creó esta institución. Ha desempeñado un papel importantísimo y hemos escuchado unas declaraciones en primera vuelta del candidato Pedro Castillo respecto a que hay que desactivar la Defensoría del Pueblo. Después la matizó, le ecualizó, digamos, pero se habló del tema. Y la Defensoría del Pueblo siempre pone los faros en los grandes problemas nacionales también, además de atender cientos de demandas ciudadanas de diverso tipo, siempre pone los faros en el oxígeno, en los conflictos sociales, en los derechos humanos, y es por eso que es importantísimo su papel en el desarrollo de la vía nacional. Por eso Walter Gutiérrez ha querido hablar con nosotros para hablar del papel de la Defensoría del Pueblo. Buenas noches, señor Gutiérrez, doctor Gutiérrez. Gracias por estar en 2021. René, buenas noches, encantado de saludarlo. ¿Qué le parece que en una campaña tan intensa, pocas veces tan intensa, siempre son intensas las segundas vueltas, pero esto parece un coliseo romano, la verdad? ¿Qué le parece este ninguneo, esto de desactivar la Defensoría del Pueblo porque no atiende? Le preguntó a los compatriotas que estaban escuchándolo, ¿a ustedes los ha atendido la Defensoría del Pueblo? Y ellos dijeron no, y eso es jugar con fuego. Bueno, creo que es una oportunidad para recordar que la Defensoría del Pueblo es una institución autónoma de rango constitucional que tiene por función la defensa de los derechos fundamentales y también supervisa los deberes del Estado, las funciones administrativas y la prestación de servicios públicos. A lo largo de los últimos 25 años, la Defensoría del Pueblo ha realizado sus funciones con bastante eficiencia, no obstante que los recursos con los que cuenta son extremadamente limitados. Ha centrado su enfoque de acción básicamente en las personas más vulnerables, los pueblos indígenas, niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad, migrantes, adultos mayores, en fin. A mí me hubiera gustado que los candidatos, por ejemplo, revisen el informe que en noviembre de 2016 hicimos a propósito de todo el sistema de salud y donde dimos cuenta de las precariedades, las limitaciones que tenía el sistema de salud. Me estoy refiriendo a noviembre del 2016, una supervisión que se hizo en la cancha, no es una supervisión de escritorio. Le dábamos cuenta de todas las precariedades y instábamos al gobierno a que se fortalezca todo el sistema y subsistemas de salud, y que en ese momento ya señalábamos que no íbamos a poder hacer frente a crisis sanitarias. Entonces, creo que es una ocasión para que los candidatos entiendan, comprendan cuál es la labor que ha cumplido la Defensoría del Pueblo a lo largo de todos estos años, y más bien, por el contrario, busquen de fortalecer la Defensoría y también otras instituciones que forman parte del sistema democrático, el sistema constitucional y que garantizan derechos. Claro, y siendo la Defensoría tan importante, además, ¿no?, que vela por las personas más indefensas, por eso se llama Defensoría del Pueblo, justamente, del pueblo, una palabra tan usada en las campañas electorales. Y además, como usted dice, se advirtió esto, que era una verdad prepandémica que la pandemia nos la enrostró, ¿no? Y usted ve realmente voluntad política de ambos candidatos, incluso el Parlamento elegido, de reformar completamente el sistema de salud. Bueno, este es un imperativo inexcusable, ineludible: reformar, fortalecer el sistema de salud. Tanto el legislativo como el ejecutivo, que son los poderes políticos, tienen que entender dos cosas. En primer lugar, que el poder al que acceden es un poder temporal y limitado, con limitaciones. En un caso, los actos de gobierno, y en otro caso, los actos legislativos. Ellos no tienen competencias para desmontar, para debilitar, y mucho menos someter otras instituciones. Me refiero al Tribunal Constitucional, al Poder Judicial. O sea, ¿está preocupado usted por las declaraciones en campaña?
Yo lo que estoy preocupado es por lo que ha pasado en la historia inmediata del país, porque, mire, René, tanto el legislativo como el ejecutivo en los últimos años han estado aparcados en un conflicto permanente, en ver quién tiene más poder, sin darse cuenta que ese poder, como digo, es limitado y es temporal y es acotado, y que más bien, por el contrario, tienen el deber de colaboración para que se materialicen los derechos. Entonces, con esa historia inmediata que todos conocemos, que nos ha llevado a esta situación, los candidatos tienen que comprender que están, si llegaran algunos de ellos al Ejecutivo y el Legislativo, están obligados a trabajar conjuntamente para reformar el sistema de salud, para materializar el acceso a la educación, para cerrar las brechas a las que usted ha hecho referencia en la entrevista anterior. Mire, estas discusiones que se tienen a veces en los medios, el ciudadano en el día a día, que lo que le interesa es el transporte, lo que le interesa es la salud, lo que le interesa es el trabajo, lo que le interesa es la educación, solo entenderá que el sistema constitucional y la democracia importa en la medida en que tengan acceso a estos derechos. Entonces sí me preocupa que los candidatos no entiendan a qué están accediendo, es decir, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo. El acto legislativo tiene límites y los actos del gobierno tienen límites. De acuerdo. El problema es que las opiniones que usted da no son vinculantes. No sé si para usted eso es un problema. Tal vez es parte de la naturaleza justamente de la Defensoría. A ver, distingamos. En primer lugar, es verdad, las recomendaciones, las exhortaciones, los informes que hace la Defensoría no son vinculantes. Y ojalá fueran atendidos. Porque, por ejemplo, en abril, o sea, hace un año, del 2020, nosotros hicimos un informe sobre el oxígeno. Hace un año, donde hablábamos de las brechas del oxígeno, donde hablábamos la ausencia de información, y sin embargo, nadie le hizo el caso suficiente, nadie prestó la debida atención. En efecto, los informes o las recomendaciones de la Defensoría no siempre son atendidas y se entienden por no vinculantes. Sin embargo, las interpretaciones que hace la Defensoría del Pueblo respecto de determinadas funciones o competencias están avaladas no solo por instrumentos internacionales a los que el Perú se ha adscrito y por sentencia del Tribunal Constitucional que sí son vinculantes. La división de poderes y la limitación de las competencias y la obligación de cumplir con la garantía de los derechos fundamentales sí son vinculantes. No porque lo diga la Defensoría, sino porque está en la Constitución, lo ha dicho el Tribunal Constitucional y formamos parte del sistema interamericano de derechos humanos que también se ha pronunciado en la misma línea. Claro, y hablamos en un plano ético, ¿no? Un imperativo categórico, digamos, porque como bien usted lo ha señalado, se habló de la crisis del sistema de salud, del tema del oxígeno, y no somos capaces de llevar a cabo esas recomendaciones. Ese es parte del problema. Ahora, ¿qué le parece la posibilidad de que, primero, imagínense que Pedro Castillo asume la presidencia y desactiva la Defensoría del Pueblo? Es que esa competencia no está en el Ejecutivo. Pero el Congreso, no es posible, o el Congreso se pone de acuerdo. El Congreso tampoco lo puede hacer si es que no reforma la Constitución. Ya le digo que existen mecanismos, candados, vías para poder modificar, digamos, cláusulas o núcleos duros dentro de la Constitución. Es como si dijéramos, a ver, ¿puede el Ejecutivo o el Legislativo abrogar algún derecho fundamental? No lo puede hacer. Esas son cláusulas inderogables. Pero esos derechos que son inderogables también tienen una arquitectura, un soporte institucional. Es decir, podrían desaparecer el Poder Judicial, podrían desaparecer determinadas instituciones, ahí podríamos estar a una línea de debate, pero desde mi punto de vista no se va a poder hacer desmontar la infraestructura constitucional en la que descansan estos derechos. Es decir, el derecho a la dignidad, el derecho a la salud, estos derechos fundamentales, por supuesto, son meramente nominales si es que no existe una institucionalidad que los soporte. De acuerdo, de acuerdo. Para terminar, señor Gutiérrez, ¿qué le parece la manera en que están haciendo campaña los dos candidatos?
los dos, ¿no? Estos mítines, estas caravanas, estos debates medio circenses, ¿no? Digamos, con esa energía de Coliseo Romano, a ver quién va, tú vas, yo no voy, te chupas, arrugas, y la gente al medio en chota muriéndose, con el hospital colapsado y provocando manifestaciones masivas. ¿Qué le parece eso a usted? Bueno, sumamente inquietante, preocupante, porque el primer ejemplo que deberían dar los candidatos es el respeto a la ley, es el respeto a las reglas, es el respeto a un derecho tan básico, tan fundamental como el derecho a la salud. Un ejemplo que podían dar es el respeto justamente a estos límites que nos hemos puesto en este contexto de crisis sanitaria. Ese sería un buen ejemplo. Pareciera que han roto amarras, han divorciado de la realidad, ¿no? Hay una realidad en la que estamos viviendo. Lo primero, la regla básica, la fundamental, es el respeto a la ley, es el respeto a estos límites. Y son las personas que quieren ser presidentes del Perú, los dos quieren ser presidentes del Perú, y usted acaba de escribir cómo se zurran en el derecho a la salud, en las medidas sanitarias. Sí, precisamente hace un momento decíamos quienes pretenden acceder a la presidencia de la República tienen que comprender que están por debajo de la ley, no por encima de la ley, y tienen que entender que ese poder es limitado y es temporal. Los anteriores presidentes que no han entendido esto, mire usted cómo han terminado. Y lo estamos viendo en campaña y por parte de los dos. De los dos, hay que decirlo. Es inquietante para la Defensoría, es preocupante a ambos. Ok, doctor Gutiérrez, muchísimas gracias por darnos esa entrevista y haber hecho esta invocación que realmente nos tiene muy preocupados a todos por las consecuencias de contagio que puede haber. Muchísimas gracias por estar en 2021. Vamos a una pausa y volvemos con el virtual congresista.